Hola, queridos estudiantes del séptimo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Sara, tu profe de matemática. Hoy estaremos trabajando con el triángulo. Dentro del triángulo estaremos viendo sus características, elementos y también su concepto. Los propósitos de la clase de hoy son valorar el lenguaje geométrico en la representación y descripción del entorno, reconocer las características del triángulo, identificar los elementos de un triángulo y, por último, construir el concepto de triángulo. Comencemos. Para ello tenemos la siguiente situación. Aquí observamos a Rolfi, que fue a la ciudad de Emboscada. Específicamente, está observando las réplicas de las pirámides de Egipto que están a tan solo 39 kilómetros de la ciudad de Asunción. Allí, él observó estas pirámides y quedó impresionado por los triángulos que se forman en sus caras. Y allí se preguntó, ¿cuáles son sus elementos? Ayudemos a que Rolfi pueda contestar esta interrogante que tiene. Características. Vamos a hablar entonces de las características del triángulo. Posee 3 lados, también posee 3 vértices, 3 ángulos interiores y 3 pares de ángulos congruentes exteriores. Hablamos de 2 tipos de ángulos. Aquí primeramente 3 ángulos interiores que se encuentran dentro del triángulo y ángulos exteriores, fuera del triángulo. Continuando con sus características, lo resaltante es que no tiene diagonales. Son los polígonos con menor cantidad de lados, es decir, con menos lados que pueden existir. Cada uno de los vértices describe un ángulo que puede tener cualquier abertura. Puede ser menor o igual a 90 grados. Y por último, se puede considerar como componente de todos los demás polígonos. Continuando, ahora veremos sus elementos. Cuando hablamos de los elementos del triángulo, primeramente tenemos los vértices, que son los puntos de intersección entre los lados consecutivos. En este caso, tenemos el vértice A, el vértice B y el vértice C. Acá vemos cómo hay una intersección entre los lados en los puntos A, B y C. También tenemos los lados, que son segmentos que unen 2 vértices del triángulo. En este caso, tenemos este primer lado que se denomina lado C, lado A y por último tenemos el lado B. Si se dan cuenta, los lados se nombran por letras minúsculas y viene a ser el opuesto del vértice. Acá vemos la C, porque es el opuesto del vértice C. A, puesto que es el opuesto del vértice A, y lo mismo ocurre con la B. Lado A, B y C tenemos entonces en este ejemplo. Pasamos a los ángulos. Cada 2 lados de un triángulo forman en su vértice común algún tipo de ángulo, que se denomina ángulo interior del polígono. Vemos entonces acá que está el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, que están dentro del triángulo. Por eso decimos que es un ángulo interior de este polígono que tiene 3 lados. Tenemos también la base, que es el lado sobre el cual se traza la altura. En este caso, la A es nuestra base. También tenemos la altura, que es el segmento perpendicular trazado desde un vértice hasta su lado opuesto. En este caso vemos nuestra altura y se representa por la letra H minúscula.
Pasamos al concepto ahora. Un triángulo es un polígono que tiene 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Evaluemos nuestro aprendizaje del día de hoy. Vamos a ver cuánto aprendimos sobre el triángulo. En la primera actividad, marcamos la F si la afirmación es falsa o B si es verdadera. La primera afirmación nos dice: la base es el lado sobre el cual se traza la altura. Afirmación verdadera o falsa. Hablamos de la base. Es el lado sobre el cual se traza la altura. ¿Recuerdan? Muy bien, es una afirmación verdadera. Pasamos entonces a la siguiente afirmación. En este caso, los vértices son los puntos de intersección entre dos lados congruentes. ¿Recuerdan cómo tenían que ser los lados? Los lados tenían que ser consecutivos. Por lo tanto, la afirmación es falsa. Continuamos entonces con la afirmación C. Un triángulo es un polígono de 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Afirmación verdadera o falsa. En este caso, la afirmación es verdadera. Y tenemos un último ejercicio, la afirmación D. La altura es el segmento paralelo trazado desde un vértice hasta su lado opuesto. ¿Esta afirmación es verdadera o es falsa? En este caso, la afirmación es falsa. ¿Por qué decimos? Porque el segmento tiene que ser perpendicular, no tiene que ser paralelo. Pasamos ya al ejercicio 2. En este caso, completamos los elementos del triángulo. Observamos entonces nuestro triángulo y los elementos que están señalados. Comencemos. Vemos que en esta parte está señalado el lado de nuestro triángulo y vamos a completar. Lado. Continuamos. Acá vemos que la raya fucsia, ¿qué representa nuestro triángulo? Representa la base. Completemos. Continuando, acá vemos que está señalado el ángulo de nuestro triángulo. Nos vamos entonces acá por la altura. Se traza desde este vértice al otro lado. Entonces, es perpendicular. Tenemos la altura. Y por último, acá vemos que está, ¿cómo se llamaba? La intersección entre dos lados, vértice. De esa manera, entonces, ya completamos los elementos del triángulo. En conclusión, vamos a recordar nuestra situación inicial. ¿Recuerdan que Rolfi fue a la ciudad de Emboscada y observó las pirámides, que son las réplicas de las pirámides de Egipto? Y él se hizo una pregunta: ¿cuáles son sus elementos? Ahora, al finalizar la clase, Rolfi comprende que sus elementos son los lados, vértices, ángulos, base y altura. Hoy estuvimos trabajando con el triángulo. Vimos sus características, sus elementos y también llegamos a la conclusión que es un polígono de 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta la próxima!